El dinero, el marketing de alto impacto y la llegada de corporaciones multimillonarias al ciclismo profesional no siempre es sinónimo de éxito garantizado. En muchas ocasiones, son el combustible perfecto para desatar incendios internos capaces de destruir las estructuras más ambiciosas del planeta. Lo que acaba de ocurrir en el seno del Red Bull Bora-Hansgrohe, en pleno Tour de Francia de 2026, ha dejado de ser un simple rumor de pasillo para convertirse en la crisis institucional más violenta, destructiva y escandalosa de la era moderna. Detrás de los autobuses de lujo, la tecnología de vanguardia y los cascos personalizados con el logo del toro rampante, ha estallado un auténtico motín deportivo que amenaza con hacer saltar por los aires la clasificación general. La dirección técnica del equipo germano-austríaco ha ejecutado una jugada suicida en la alta montaña, un movimiento táctico tan egoísta que no solo ha detonado el desarrollo de la carrera ante los ojos atónitos de millones de espectadores, sino que ha dejado a sus propios líderes sumidos en una guerra civil sin cuartel de la que nadie saldrá ileso. El detonante de este colapso corporativo ocurrió en las primeras rampas del puerto definitivo de la jornada, con el pelotón de favoritos rodando agrupado y las escuadras del UAE Team Emirates y el Bismillah midiendo sus fuerzas en una tensa calma. El coche principal del Red Bull decidió romper los códigos escritos del ciclismo de alta exigencia. En lugar de mantener el bloque unido para proteger los intereses de su capo principal y consolidar las opciones de podio en París, la dirección ordenó un ataque caótico, desorganizado y kamikaze por parte de sus segundas espadas. La jugada, diseñada en los laboratorios de marketing de Salzburgo para generar un impacto mediático sin precedentes y reventar la retransmisión televisiva, se transformó de inmediato en una trampa mortal para sus propios corredores. El ritmo impuesto no buscaba desgastar a Tadej Pogacar ni aislar a Jonas Vingegaard. Era una aceleración absurda que terminó desangrando los tanques de energía de sus propios escaladores de lujo, dejando a la estructura completamente desarticulada en el momento más crítico de la temporada. La reacción dentro de las bicicletas fue de una incredulidad absoluta que rozó la inción en directo. Las radios internas del Red Bull se convirtieron en un canal de gritos, reproches y silencios prolongados que delataban la falta de un rumbo deportivo coherente. Ver a corredores de la talla de Jai Hindley o Alexander Blasov abriendo los codos y perdiendo metros de asfalto debido a la estrategia suicida dictada desde los asientos delanteros del coche oficial fue la confirmación de que la soberbia corporativa ha tomado el control de la pizarra táctica. Los directores deportivos, presionados por los altos ejecutivos de la marca de bebidas energéticas que exigen espectáculo y minutos de pantalla a cualquier precio, prefirieron arriesgar el trabajo de todo un año en una maniobra propagandística antes que respetar los tiempos, la lógica biológica, los galones de sus ciclistas consagrados. El Imperio del Toro ha demostrado que está dispuesto a quemar sus propias naves con tal de forzar el caos en la carretera. Este colapso interno sitúa al Red Bull Bora-Hansgrohe al borde del abismo más profundo de su historia reciente. La jugada suicida no solo ha fracasado en su intento de poner en jaque al maillot amarillo, sino que ha sembrado la semilla de la desconfianza mutua en el hotel de concentración. Los líderes de la escuadra se sienten traicionados por una marca que los trata como simples vallas publicitarias con pedales, obligándolos a inmolarse en la montaña para alimentar la narrativa del espectáculo extremo. La crisis interna ya ha estallado, la disciplina de equipo está completamente rota, y los rivales directos observan una sonrisa de anticipación, como la estructura más rica del nuevo ciclismo se, desde adentro, por su propia incapacidad de gestionar la ambición y la presión de la carrera. Más importante del mundo. Tel, verdadero peligro de diseñar estrategias ciclistas en oficinas corporativas y laboratorios de marketing, lejos del asfalto ardiente y el sufrimiento real de la montaña, es que los ordenadores no sienten el dolor en las piernas ni entienden el miedo a quedarse sin oxígeno.
a más de 2.000 metros de altitud. Cuando el Red Bull Bora Hansgrohe decidió activar su plan de asalto masivo en mitad de la etapa reina, la carretera se transformó en una auténtica balacera táctica donde las balas, en forma de aceleraciones a destiempo, terminaron impactando en el pecho de sus propios corredores. El coche del director deportivo, cegado por la ambición de regalarle un titular histórico a los altos ejecutivos de la marca de bebidas energéticas apostados en Salzburgo, insistió a través de la radio interna en que el ritmo debía seguir aumentando, ignorando por completo los datos de telemetría que enviaban las bicicletas de sus líderes. Las alertas de ritmo cardíaco y acumulación de ácido láctico estaban en la zona roja, pero la orden corporativa fue innegociable. El espectáculo del toro rampante no podía detenerse por una simple cuestión de fatiga humana. La ejecución de esta maniobra kamikaze provocó un sálvese quien pueda que destruyó la poca disciplina de equipo que le quedaba a la escuadra germano-austríaca. En lugar de formar un bloque compacto para proteger la posición del líder principal en la clasificación general, los escaladores Red Bull comenzaron a atacarse indirectamente entre ellos, lanzando demarrajes descoordinados que estiraron el pelotón de favoritos y encendieron las alarmas en las radios de los rivales. Shai Hindley, un corredor con la experiencia de haber ganado una gran vuelta, miraba a su alrededor con una mezcla de furia e incredulidad al ver cómo sus propios compañeros de equipo, como Alexandra Sofov o Daniel Felipe Martínez, pasaban al frente a marcar un ritmo que lo estaba asfixiando en las secciones donde la pendiente superaba el 11% de inclinación. No era una estrategia para debilitar a Tadej Pogacar o aislar a Jonas Vingegaard. Era una guerra civil sobre ruedas por directores que gestionaban el Tour de Francia de 2026 como si fuera un videojuego de simulación. El colapso físico derivado de esta insensatez táctica se manifestó con una crueldad matemática en las rampas finales del puerto. Uno a uno, los tanques de energía de los corredores del Red Bull se quedaron completamente vacíos. El ritmo suicida que habían impuesto por orden del coche oficial terminó pasándoles una factura biológica impagable. Las cámaras de televisión capturaron la crudeza del desastre. El tren de carrera del toro rampante se desintegraba en directo ante los ojos de millones de espectadores, con sus ciclistas abriendo los codos en un intento agónico por encontrar aire, descolgándose del grupo de favoritos con la mirada perdida en el asfalto. El ataque propagandístico se había transformado en un boomerang mortal que acababa de cualquier opción real de pelear por el podio de París. La soberbia corporativa de querer inventar el ciclismo moderno a base de chequera y publicidad extrema había provocado una de las mayores humillaciones tácticas de la historia reciente de la carrera. Lo más grave de la jornada no fue el tiempo perdido en los cronómetros oficiales, sino el absoluto abandono moral que sufrieron los líderes en el momento cumbre de la crisis. Cuando las piernas de los escaladores dijeron basta y el grupo de favoritos, comandado por el maillot amarillo, lanzó el contragolpe definitivo para aprovechar el caos, el coche del Red Bull se mantuvo al margen, sin que ofrecer una solución técnica o una palabra de aliento a través de él. Los directores deportivos, asustados ante la magnitud del fracaso de su jugada suicida, y temiendo las repercusiones de los patrocinadores, optaron por el silencio más cobarde. Dejaron a sus corredores tirados en la montaña, obligándolos a subir los últimos kilómetros de forma individual, desprovistos de asistencia, de agua y de referencias de tiempo, como auténticos náufragos de un proyecto multimillonario que se caía a pedazos por su propia ambición desmedida. La parálisis táctica del equipo fue aprovechada de inmediato por el Visma-Lease Bike y el UAE Team Emirates, escuadras con directores de la vieja escuela que leyeron la situación a la perfección. Al ver que los corredores del Red Bull se estaban autoeliminando de la carrera debido a su propia estrategia errática, Vingegaard y Pogacar ordenaron a sus ejércitos acelerar el paso para meter el dedo en la llaga abierta de la escuadra alemana.
El Tour de Francia no tiene piedad con los advenedizos que pretenden burlarse de la lógica de la montaña, y la carretera dictó una sentencia fulminante. El equipo que llegó a la ronda francesa con el presupuesto más inflado del nuevo ciclismo y con la promesa de reventar el orden establecido, terminó la jornada con sus líderes, perdiendo minutos valiosos, de rodillas ante la frialdad de los bloques consagrados y sumidos en un estado de frustración psicológica que amenaza con dinamitar la convivencia interna para lo que resta de temporada. El ambiente que se respiraba en los metros finales de la cumbre, envuelta en una densa niebla alpina, era el de un funeral deportivo de alta gama. Los mecánicos y masajistas del Red Bull esperaban en la zona de meta con los rostros desencajados, mirando los monitores con la certeza de que el daño reputacional de esta jornada de locura era irreparable. Cuando los ciclistas del Toro cruzaron la línea, con los mayós abiertos, el cuerpo cubierto de sudor y sal, y los ojos inyectados en sangre, el rechazo hacia sus propios técnicos fue unánime. Tiraron las bicicletas contra las vallas de protección, rechazaron las bebidas de recuperación de la marca, y se encerraron de inmediato en el autobús, sin mediar palabra, con los directores. La crisis interna ya no era una posibilidad teórica, era una realidad destructiva que había estallado en mil pedazos en el peor escenario posible, dejando al imperio de las bebidas energéticas al borde de un colapso absoluto del que tardarán años en recuperarse. El verdadero peligro de una estrategia fallida no es el tiempo que se pierde en la carretera, sino el veneno de la desconfianza que se introduce en las venas de una escuadra. Cuando el autobús del Red Bull Bora Hansgrohe cerró sus puertas automáticas en el aparcamiento de la cumbre alpina, el habitáculo de lujo se transformó en un auténtico polvorín. Las paredes del vehículo oficial no fueron suficientes para contener los gritos y los reproches cruzados entre los directores deportivos y los ciclistas. La guerra de egos, alimentada por la frustración de haber sido utilizados como conejillos de indias en una jugada suicida, estalló con una violencia verbal que dejó fríos a los auxiliares del equipo. Los líderes del bloque ya no hablaban de vatios ni de recuperación. Hablaban abiertamente de traición. El foco de la furia se centró en el canal de radio interno que se había utilizado durante la subida. Los corredores acusaron directamente a la dirección técnica de haber apagado el sentido común para obedecer los dictados de los asesores de marketing que viajaban en los coches VIP de la organización. Nos han mandado al matadero para que el logotipo del toro saliera en la televisión mientras nos desangrábamos en las rampas, gritaba uno de los escaladores de lujo, mientras arrojaba su ciclocomputador contra el suelo del autobús. La desconexión entre la realidad física del asfalto y las órdenes que llegaban por el pinganillo ha abierto una brecha insalvable en la cadena de mando de la escuadra germano-austríaca. La traición en el pinganillo fue tan evidente que los propios rivales del pelotón la comentaban con asombro en las salas de prensa. Obligar a escaladores consagrados a atacarse entre sí y a marcar un ritmo de caza que solo beneficiaba a Tadej Pogačar y a Jonas Vingegaard ha dejado al descubierto que el Red Bull Bora Hansgrohe carece de un liderazgo deportivo real en los despachos. La estructura, que pretendía revolucionar el ciclismo moderno a base de talonario y tecnología de Fórmula 1, se ha estrellado de frente contra la cruda realidad de un deporte donde el respeto a las piernas del ciclista es la única ley sagrada. El motín ha dejado de ser una amenaza silenciosa. Los ciclistas han retirado oficialmente su respeto a las pizarras de sus directores. Mientras el autobús iniciaba el descenso hacia el hotel de concentración, bajo una lluvia torrencial que añadía más dramatismo a la jornada, el teléfono del mánager general no dejaba de sonar. Las llamadas de emergencia, procedentes de la sede central de la multinacional en Salzburgo, exigían cabezas de forma inmediata. El desplome de la imagen pública de la marca y el ridículo táctico, retransmitido a nivel global, han encendido las alarmas de los patrocinadores más importantes. El Tour de 2026 se ha convertido en un infierno político para el Red Bull,
una crisis interna de proporciones épicas, donde el dinero ya no puede comprar la paz social, ni la lealtad de unos capos que se sienten tratados como simple mercancía publicitaria prescindible. La crisis de una multinacional no se puede contener cuando el descontento se traslada a los pasillos del hotel de concentración. Al llegar al búnker del Red Bull Borhansgrohe, la parálisis institucional era absoluta. Mientras los mecánicos limpiaban las bicicletas en un silencio sepulcral, los teléfonos de los principales periodistas del equipo, la Gazzetta dell'Ost y Cycling News, comenzaron a arder con mensajes de texto provenientes de las entrañas del propio equipo. Las filtraciones eran explícitas, dañinas y demoledoras. El plan táctico de la etapa no había sido diseñado por el director deportivo principal, sino impuesto directamente por un comité de marketing de la marca de bebidas energéticas para maximizar los minutos de televisión, ignorando los informes de fatiga de los corredores. El escándalo estalló en los medios de comunicación antes de que los ciclistas terminaran de recibir el masaje de recuperación. Los titulares internacionales abrieron sus portales con la noticia de la guerra civil dentro del equipo alemán. Ver a una estructura de este calibre, expuesta de una manera tan cruda en los diarios, confirmó que la disciplina interna se había desintegrado por completo. Las filtraciones detallaban que varios corredores clave ya habían contactado con sus agentes para activar las cláusulas de rescisión de sus contratos de cara a la próxima temporada, negándose a seguir siendo utilizados como vallas publicitarias en una estrategia kamikaze que destruye sus palmarés profesionales. En el comedor del hotel, la cena se convirtió en un escenario de guerra fría. Los directores deportivos, asustados por la magnitud de las filtraciones y las llamadas de reprimenda desde la sede central de Salzburgo, intentaron imponer un pacto de silencio y confiscar los dispositivos móviles de los auxiliares del equipo. Pero la respuesta del bloque de ciclistas fue unánime y cortante. El motín ya era un hecho consumado. Los capos se levantaron de la mesa sin mediar palabra con el cuerpo técnico, dejando claro que a partir de la siguiente etapa, la radio interna del Red Bull Bora-Hansgrohe dejaría de ser escuchada sobre el asfalto. El colapso en la prensa ha dejado la credibilidad del proyecto del toro rampante en el Tour de Francia de 2026 completamente triturada. Lo que iba a ser la revolución tecnológica y económica del ciclismo moderno se ha transformado en un circo mediático donde la soberbia corporativa ha terminado devorando a sus propios atletas. Con los patrocinadores exigiendo responsabilidades y la opinión pública repudiando la manipulación comercial de la carrera, el Red Bull se enfrenta a las próximas jornadas de alta montaña en un estado de desatención y caos absoluto, sabiendo que el enemigo ya no viste el maillot de las escuadras rivales, sino que se sienta en los coches oficiales de su propia organización. Las consecuencias de un terremoto corporativo de estas dimensiones no desaparecen con la luz del nuevo día, ni se solucionan con una reunión de control de daños a puerta cerrada. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre las cumbres alpinas en la mañana de la siguiente etapa, el búnker del Red Bull Bora-Hansgrohe era el reflejo exacto de un proyecto multimillonario que ha entrado en una fase de desintegración irreversible. Los rostros desencajados de los mecánicos, el silencio sepulcral de los masajistas y la mirada severa de los líderes al bajar al autobús confirmaron que la tregua interna había muerto de forma definitiva en los pasillos del hotel. La jugada suicida impuesta por los despachos de marketing no solo trituró las piernas de sus corredores en las rampas de la montaña, sino que destruyó el último vestigio de autoridad de sus directores deportivos. El Tour de Francia de 2026 ya no es una carrera por el podio para la escuadra del toro rampante. Se ha transformado en un sálvese quien pueda donde la traición y el orgullo herido dictan las órdenes de equipo. El impacto de las filtraciones a la prensa internacional durante la madrugada terminó por dinamitar los pocos puentes que quedaban en pie entre el cuerpo técnico y el bloque de ciclistas. Los titulares del Equipe y la Gazzetta dello Sport detallando
como la multinacional de bebidas energéticas priorizó mis minutos de retransmisión televisiva sobre la salud biológica de sus atletas, provocaron un desplome inmediato de la credibilidad de la marca en los mercados globales. La soberbia de gestionar una de las estructuras más potentes del pelotón mundial, como si fuera un evento de exhibición de deportes extremos, se topó de frente con la cruda realidad de una carrera que exige respeto reverencial a las leyes del asfalto. El castigo de la opinión pública ha sido implacable, y los altos ejecutivos de la compañía, asustados por el desastre reputacional en directo ante millones de espectadores, pasaron la mañana exigiendo cabezas y buscando chivos expiatorios para tapar una de las mayores humillaciones tácticas de la era moderna. Dentro del autobús, minutos antes de que se diera el banderazo de salida, el quiebre de la cadena de mando se hizo evidente de la manera más cruda posible. Cuando el director deportivo principal se colocó frente a la pantalla digital para repasar la hoja de ruta de la jornada, los líderes del equipo mantuvieron los auriculares puestos, ignorando deliberadamente las explicaciones técnicas y negándose a recibir los pinganillos oficiales de carrera. El motín había consumado. Los capos de la escuadra germano-austríaca han decidido desconectar el cordón umbilical con el coche del equipo, tomando la determinación unánime de correr bajo su propio criterio táctico, defendiendo sus palmarés individuales y protegiendo sus cuerpos de una dirección técnica a la que ya no consideran capacitada para guiarlos. El Red Bull se enfrenta a las etapas más duras de la alta montaña con una estructura completamente descabezada, donde el coche oficial viaja detrás de las bicicletas no como un apoyo, sino como un testigo mudo de su propio fracaso institucional. Esta parálisis y división interna ha desatado una auténtica fiesta táctica en los autobuses de sus rivales directos. Los estrategas del UAE Team Emirates y los directores del Bismalis han leído la crisis a la perfección a través de los monitores y de la actitud de los corredores del Toro en la zona de control de firmas. Saben que un equipo en guerra civil, donde los gregarios ya no confían en las órdenes de la radio y los líderes compiten de forma aislada, es una presa fácil en los encadenados de puertos que esperan en la última semana de competición. Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar ya están coordinando sus ejércitos para lanzar ofensivas lejanas, ataques quirúrgicos diseñados específicamente para meter el dedo en la llaga abierta del Red Bull, obligando a sus corredores a tomar decisiones rápidas bajo presión sin el respaldo de una pizarra. Técnica, coherente. La coalición enemiga está lista para devorar vivo al gigante de la chequera inflada. Las consecuencias a largo plazo de esta jornada de locura amenazan con reconfigurar por completo el panorama del ciclismo profesional para las próximas temporadas. Los agentes de las principales estrellas del Red Bull, Bora Hansgrohe, ya han recibido instrucciones estrictas de activar las cláusulas de escape de sus contratos millonarios. Corredores que llegaron al proyecto atraídos por las promesas de la tecnología de vanguardia y el soporte financiero de la multinacional han entendido que en esta estructura son tratados como simples vallas publicitarias con pedales, piezas de recambio prescindibles en una maquinaria de marketing, que no respeta los límites del sufrimiento humano. El éxodo de talento hacia equipos tradicionales de la vieja escuela es inminente, y el proyecto, que prometía cambiar las reglas del juego en el deporte de las dos ruedas, corre el riesgo de quedarse vacío, convertido en un cascarón lujoso desprovisto de la lealtad y el alma competitiva que se necesitan para ganar el Tour de Francia. El veredicto de la carretera en este Tour de 2026 ha sido fulminante, dejando una lección imborrable para los nuevos imperios económicos que pretenden conquistar el ciclismo a base de soberbia corporativa y arrogancia publicitaria. El Red Bull se encuentra ahora mismo caminando por el filo de una navaja extremadamente afilada, sumido en un escenario apocalíptico, donde su presupuesto histórico no puede comprar la paz interna ni el respeto de un pelotón que observa su caída con un absoluto desprecio.
Las próximas etapas de alta montaña dictarán la sentencia definitiva sobre las ruinas de este desastre institucional, y en medio del caos, solo queda la incógnita de ver cuántos minutos más perderán sus líderes antes de que el imperio del toro rampante termine de estallar en 1000 pedazos en directo. Ante los ojos del mundo entero, la tormenta perfecta ha descargado toda su furia, las naves de Salzburgo están haciendo aguas, y el desenlace final promete ser uno de los capítulos más oscuros, dramáticos e inolvidables en la historia moderna del deporte rey de las dos ruedas.